first verse we read. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. Dígale que está a su lado. Tell the person next Es to you. que Dios te ha hablado a ti de muchas maneras. It's that God has been speaking to you in different ways. Es que Dios te ha hablado a ti muchas veces. God has been speaking to you many times. Y hágale esta pregunta, ¿estás escuchando? Are you listening? Y tome su asiento con eso. And you may sit now. Aquí hay personas que están aquí actualmente, ahora mismo, There are people sitting here today que Dios te ha hablado muchas veces. that God has spoken to you many ways. Que Dios te ha hablado de muchas maneras. He has spoken to you many Y en times. momentos fuertes y difíciles tú lo escuchas por un momento. And in difficult times, you do listen. Y cuando las cosas se arreglan otra vez, tú vuelves y te olvidas de que Dios te habló. And then after things get in its place, then you forget that God spoke to La you. realidad es que Dios ha estado hablando a través de todos los tiempos. Reality is that God has been speaking to you for a long A time través de diferentes métodos. through different ways, A través de diferentes experiencias y through different situaciones. experiences and situations. Dios siempre ha estado hablando con nosotros. God has been speaking to us at all Hoy times. empezamos esta serie titulada Dios está hablando. ¿Estás So, escuchando? today we start this new series, God is speaking, are you listening? La realidad es que tú eres la creación de Dios. The reality is that you are God's creation, El mundo en cual vivimos es la creación de Dios. and the world we live in, it's God's Y creation. Dios siempre se ha comunicado con su creación a través de su creación. And God has communicated with His creation through His creation. That's crazy. Think about that for a second. Suena loco, piénsalo por un momento. If you ever feel stressed, Si en algún momento te sientes estresado, you know what scientists have concluded and have learned? ¿sabes algo que los científicos han llegado a la conclusión y han aprendido? Mire, el día que usted más estresado esté, The day that you're most stressed, quítese los zapatos, take off your shoes, salga para afuera go outside, y abrace un árbol para que usted vea qué va a just pasar. hug a tree. It sounds crazy what I'm telling you. Suena loco lo que le estoy diciendo. But God has in His creation put things that impact each other. So, hay cosas en la creación que nos impactan. Pastor, me estoy volviendo loco and I'm going crazy and you're telling me to hug a tree? So, tú me estoy volviendo loco y me estás mandando a abrazar un árbol. Try it and then come back to me and tell me what's Trátalo up. y después hablamos. God communicates through His creation to His creation. So, Dios se comunica con nosotros, su creación, a través de la creación. God has always communicated to His people Él siempre se ha comunicado con su gente, through con, different sus- methods, different con ways. diferentes métodos, diferentes formas. There's only one issue and one problem. Pero solamente hay un problema. It is our responsibility to listen. Pero es nuestra responsabilidad escuchar. El problema es The problem que is Dios siempre ha hablado, that God has spoken at all pero times, nosotros no siempre hemos escuchado. but we're not listening all the Y a time. veces estamos tan envueltos en tantas cosas And sometimes we just caught up with so many things que aunque Dios está hablando y nos está dando la respuesta y la dirección, that even when God is speaking to us and giving us direction, no entendemos we don't understand y no escuchamos and we don't listen porque no estamos claros con lo que Dios está diciendo. because we're not clear in what God is telling us. Dios ha hablado de diferentes maneras. God has spoken to us in many ways. Dios empezó hablando a través de comunicación verbal y no verbal. God spoke to us in a verbal and non-verbal communication. Verbal es que se comunica hablando. So the verbal communication is when He speaks. No verbal es que a través de cosas que están alrededor de nosotros, Dios nos manda un mensaje. So the non-verbal way is when God uses what's around us to send a message to Yo us. pudiera darte muchísimos ejemplos, I can give you so many examples, pero aquí van 7 ejemplos de cuando Dios ha hablado. but I'm going to show you 7 examples of the way God has spoken. En Éxodo capítulo 3, verso 4, dice que Dios lo llamó desde medio de la zarza a Moisés. So in Exodus 3:4, God called Moses from the burning bush. Y lo llamó textualmente y con su voz, Moisés, Moisés. And God said, Moses, Moses. Y Moisés lo escuchó. And Moses heard it. Pero lo atrajo primero con un arbusto ardiéndose en fuego. But he was attracted by that burning bush. Lo que llamó la atención de Moisés no fue la voz, fue el arbusto quemándose. So what caught his attention wasn't even the voice, it was the Y burning cuando se bush. acercó al arbusto quemándose, And when he got close to the burning entonces bush, el Señor lo llamó y ahí escuchó. that's when he heard the voice of God. ¿Qué es lo que Dios está utilizando para captar tu atención? So what is God using to capture your attention? Wow. Wow. ¿Qué es lo que te ha parado en seco esta semana? What has been something that has stopped you this week? ¿Qué es lo que te está robando tu paz?
What is stealing your peace? El Señor utiliza todo para hablarnos. God uses everything to speak to us. Otra manera verbal que podemos darte como ejemplo donde Dios habló. Another way God speaks. Dice la palabra en Éxodo 19 que el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Entonces Moisés habló y la voz de Dios le respondió a The Moisés. sound of the trumpet grew louder and louder. Then Moses spoke and the voice of God answered him. Dios habló a través del fuego y a través de su voz. So God spoke through fire but also his voice. Otra manera que Dios habló fue a través de sueños. Another way God spoke is through dreams. Fue a José que tuvo un sueño cuando se le contó en Génesis. So Joseph also had a dream, A través de un sueño Dios le habló a José. and it was through a dream. Y nosotros, la pastora Miosotti va a hablar de cómo es que Dios habla a través de los And sueños. Pastor Minsotti is going to be preaching about how God speaks to us through dreams. Pero te estoy hablando de cómo es que Dios habla. But I am telling you the way God speaks. El ángel del Señor se le apareció en un sueño a José. So the angel of the Lord appeared to him in a dream. En Mateo capítulo 1 verso 20 y le habló a That was in Moisés. Matthew 1:20, Y le dijo a José lo que iba a acontecer. and told him what was going to happen. Eso fue el ángel. That was the Pero angel that Dios también spoke to him. trabaja y habla a través de un susurrar. De un So God susurro. also speaks through a gentle whisper. Después del fuego vino un susurro apacible. So after the fire came a gentle whisper. El mismo profeta Elías cuando se iba a dar por vencida vino en medio del estruendo y de todo vino una voz apacible en sus oídos. So Elisha, just in the midst of everything, heard a gentle whisper. Dios siempre ha hablado con su creación. God has always spoken to his creation. Y para los que son cacoduros, And for those that are hard-headed, if you read your Bible, si usted lee su Biblia, el Señor usó hasta un burro para hablarle a uno God de even sus used a hijos. donkey to speak to one of his Es que hay gente que children. There's people that don't listen. blank, coma, que Dios tiene que usar hasta un burro para So hablarle a they ese. have to use a donkey persona. to speak to them. ¿Me están escuchando? Are you listening? Dios siempre ha hablado, pero no siempre hemos escuchado. God has spoken, but we have not heard him all the time. Y el problema de esta situación, cuando el Señor utilizó un burro para hablarle a su hijo, And the problem is that when God spoke through a donkey, fue que el hombre estaba tan ciego that the man was so y blind tan sordo and so deaf que él se puso a hablar con el burro that como he que no había started pasado speaking to the nada. donkey like nothing was happening. Ni el burro lo sorprendió. He wasn't even surprised with the donkey. A veces estamos tan alejados de escuchar la voz del Señor Sometimes we're just so far from listening que to Dios God's nos voice habla en todos lugares a través de diferentes cosas y lo ignoramos y no sabemos that y God no sabemos que speaks no to está us in hablando. so many ways and we ignore it. Por si acaso So just in case tú no sabías, you did not know this, Dios te está hablando. God is speaking to ¿Estás you. escuchando? But are you listening? There's a lot of ways that God speaks. So hay muchas formas que Dios habla. Si tú lees tu Biblia en el libro de Daniel capítulo 5 verso 5, If you read your Bible and you go to Daniel hasta 5:5, una mano salió y empezó a escribir en la pared. there was fingers of a hand Y- appear and wrote. Y lo que escribía en la pared trajo dirección y claridad a un grupo de personas que estaban totalmente confundidos. And what was written brought clarity to a group of people that were confused. So that's a non-verbal way to speak that God spoke. So esto es una forma no verbal que Dios también habló. So my question to you is, how is God speaking to you today? So mi pregunta es cómo Dios te está hablando hoy. What have you been ignoring? ¿Qué tú has estado ignorando? Yo me acuerdo una vez I remember one time manejando en el West Side Highway that I was driving in the West Side Highway en in Nueva New York. York, en Manhattan. Y yo ese día estaba acelerado. I was going from college, from school to the job, I was rushing. Y él estaba apurado porque estaba yendo de la universidad al trabajo. Have you ever been like that rush when you're doing 1,000 things? ¿Te ha pasado que en algún momento estás haciendo 1000 cosas? Levante la mano los que han estado acelerados un momento a otro. Yeah, man. 10,000 cosas. Doing 1,000 1,000 things. I remember once Me acuerdo en un momento we were so rushed to go to church que estamos tan apurados de llegar that a la we made iglesia it to the church. que llegamos a la iglesia. Daniel was little. Daniel estaba chiquito And when we were about to get out the car, y cuando estábamos a punto de we bajar del noticed carro he didn't have no shoes. y nos dimos cuenta que no llevaba zapatos, no se los puso antes de ir para la iglesia y no era un baby. So we had to stop by and buy some shoes. So, tuvimos que parar y entrar a la tienda que había por ahí a So yo comprarle te zapatos. felicito hoy que tú tienes zapatos. So I Felicidades. congratulate you if you have shoes today.
Pero hay momentos que estamos tan apresurados que es ajorado que estamos y acelerado que But there's estamos. times that we're just rushing. And I remember that day I got off 125th Street to go to the college. Y me acuerdo que me salí a 125 para ir a la And I universidad. was rushing. I only Y had like, estaba apurado. and I stopped by McDonald's quick so I could get something to eat so I could make it to the class. Y pasé por McDonald's para comprar algo de comer para llegar a la And when I casa. pulled over to go inside the drive-thru, Y cuando me salí para poder pasar por el drive-thru, se armó un tráfico. there was so much traffic. Oh my God. Have you ever been rushing to a place and there's a big traffic? ¿Alguno ha estado apurado por llegar a un lugar y está It un seems- tráfico terrible? The traffic gets worse when you are in a rush. Y como que el tráfico se empeora cuando tú estás apurado. Could it be that God is speaking to me? ¿Será que Dios nos está hablando? And at that point in time, I stopped. I had no way to go forward nor back. I couldn't get out. So, no tenía forma ni de irme para adelante ni para atrás, no me podía salir. So you know what happened? So, ¿sabe lo que pasó? I had nothing else to do but to wait. So, no podía hacer más nada que esperar. Could it be that God can speak to you about through your waiting? Wow. So, wow, ¿será que Dios te está wow. hablando a través de tu espera? ¿Será que Dios me puede hablar a través de mi espera? Can God be talking to me through my waiting? ¿Será que Dios está tratando algo con mi carácter mientras yo espero? Is God dealing with my character as I'm waiting? Porque estoy demasiado acelerado. It's because I'm rushing too much. That day, Ese día I had nothing else to do no tenía más nada que but hacer to wait. que esperar. And when I looked to my left, Y cuando miré hacia la izquierda, I saw 5 little birds. vi 5 pajaritos. The mama bird La mamá feeding the other 4 little. estaba dándole de comer a los otros pajaritos. And I just started looking. Y me quedé mirando. And in the midst of my rush, Y en el medio de mi apuro, I see this little baby mama bird veo a esta mamá, pajarito, feeding each one of them one at a alimentando time. uno a uno. Wow. 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 God has control even of that. Dios tiene control hasta de eso. That day I learned so much. Y ese día yo aprendí tanto. But I would have missed that teaching Pero yo hubiese perdido ese momento de aprender because I algo. was in such a rush. Porque estaba tan apurado. So there are times and there are lessons Así que hay momentos y hay lecciones that we need to hear and understand que tenemos que escuchar y entender in our waiting period. en nuestro momento de espera. That if we accelerate it, Que si lo aceleramos, we won't learn about it. no lo vamos a poder aprender. Dios te está hablando. ¿Estás escuchando en God este is día? speaking to you. Are you listening? Los estudios demuestran So studies show, que las personas en averaje so average people, escuchan más de 20,000 a 30,000 palabras. they hear about 20,000 to 30,000 words per day. Y de todas esas palabras que escuchan, And of all the words they hear, solamente retienen alrededor de 20%. they only retain 20% of it. You know how many words you can hear in one day and you only retain ¿Sabe 20%? cuántas palabras puedes escuchar y solamente retienes el 20%? O sea que de 100 palabras que tú escuchas, solamente tú retienes 20 palabras. So out of 100 words you hear, you only retain 20? That means that God can be speaking and we're missing 75% of those words. Eso quiere decir que puede que Dios está hablando y estamos perdiendo ese 75% o 80%. A mí me gusta ilustrar las cosas. I love to illustrate things. Porque cuando ilustramos las cosas, Dios nos diseñó de una manera And I love to illustrate because God designed us in such a way que cuando ilustramos las cosas nos recordamos de las cosas. that when we illustrate it, we're going to remember it more. Yo traigo un radito hoy. So I brought this radio. You know, y este radito This radio. espérese. ¿Dónde están los lentes? ¿Dónde están los lentes? Este radito. No, espérese. ¿Alguna vez usted ha tratado de sintonizar algo para Have you tried escucharlo? to tune something in? Y usted hace de todo, buscando lo que usted quiere escuchar. And you do everything because you're trying to listen to something. Es frustrante porque yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. This is frustrating because I want to hear it.
Lo que pasa es So what happens is que todo se mide por frecuencias. that it is all measured by frequency. Y para yo escuchar lo que yo necesito escuchar, So to be able to hear what I want to hear, tengo que sintonizar la frecuencia I correcta. have to tune in the right frequency. Te estoy hablando de lo físico para que me entienda lo espiritual. Speaking to you about the physical, so you can Yo no understand puedo the esperar a escuchar a Dios y me voy para la discoteca a fumar droga y hacer todas mis I cosas. can't wait for God ¿Qué to es lo que speak estoy to me about that. sintonizando? Am I tuning in? ¿A quién me estoy conectando? What am I connecting ¿A to? quién le estoy preguntando que me hable? Who am I asking to ¿A talk qué to? frecuencia te estás conectando? What frequency are you tuning Wow. in? Si yo abro la Biblia y la abro, If I just open up my hay una Bible, frecuencia que me conecta inmediatamente con el there Padre. is a frequency that connects me to Porque the la Father. Biblia me da dirección, me da paz, me da The tranquilidad. Bible gives me direction, gives Es me la peace. Biblia que me dice que todo lo puedo en Cristo que me It is fortalece. the Bible that tells me that I can do all things through Es Christ la that gives Biblia me que me strength. dice que me esfuerce y que cobre ánimo. Porque It is Dios the está Bible conmigo. that tells us to be encouraged, to be Es courageous. la Biblia que me dice que Dios no me va a dejar. It tells me that God will not forsake me. Entonces, nos pasamos la vida entera So we spend our whole life entonces después nos quejamos porque no escuchamos lo que queremos escuchar. and then we are complaining because we don't hear what we want to Es que hear. tú vas a cosechar lo que tú siembres. It's that you're only going to be able to get Si what no you're siembra bien, no va a sowing. cosechar bien. You're not going to be able to reap what Tú you quieres want. cosechar las bendiciones del Señor, You want to reap God's blessings, pero estás sembrando malísimo. but you're not sowing the right seed. Entonces, nos damos por vencidos con la emisora. So then we give up with the radio. Pero gracias a Dios a la tecnología. Oh, but thank God for technology. Aló, aló. Oh, oh, oh. Wow. Esto funciona por canales. And this one works by channels. Si lo pongo en el canal correcto, escucho la información If I correcta. go to the right channel, then I'm going to be able to hear the right information. Aló, aló. Wow. Testing, 1, 2, testing. Vamos a ponerlo en qué canal. Stop it. Testing, 1, 2, 1, 2. Alguien me está contestando ahí. Right. Testing, 1, 2, 1, 2. ¿Me oye? Dios está hablando. ¿Estás escuchando? Oh, God is speaking. Are you listening? si usted no está escuchando es porque está sordo. If you're not hearing it because you're deaf, Pero si usted sintoniza la frecuencia correcta, if you tune into the right channel si usted pone el canal correcto, and you press the right, usted right se va a channel, conectar con la fuente correcta you are going to be able to connect to the right que te va a source guiar en el camino that correcto. will guide you in the right path. It's that simple. Así de simple es. No hay que volverse loco. You don't have to go crazy. El problema es The problem is que queremos hacer las cosas that we want to do a things nuestra manera. our way. Y la realidad es que Dios está hablando. The reality is that God is Y speaking. la realidad es que muchos están escuchando, pero hay un grupo que no está escuchando. There are many that are listening, but there's many that are not. Yo quiero hablarte de unos cuantos puntos hoy y cerramos. So I want to speak to you about, bring a few points and then we'll close. Primer punto que te quiero hablar en este día So the first point I want to bring to you, es que el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre nos ha hablado. and that God spoke to us through the Old Testament and the New Testament. Número uno, Dios habla a través de su creación. God speaks to us through creation. Tú eres creación de Dios. You're God's creation. Yo soy creación de I Dios. am God's ¿Puede creation. Dios usar a una persona para hablarme de mi vida? Can Claro que God sí. use someone to speak to my life? Porque Él y ella son creación de Dios. Because they are God's creation. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 19 So in Psalms 19, que los cielos declaran la gloria de Dios. it is the heavens that declare the glory of God. Aún aquellas personas que vivían en una montaña que no conocieron a ningún profeta, ningún pastor, a nadie que le predicara. Even those people that did not meet a pastor or a prophet in a mountain, Aún esa persona dice la Biblia que la creación de Dios le daba testimonio de la God's existencia del creation Señor. will testify to them about his existence.
Cada persona, cada astronauta que ha viajado hacia allá, cuando llega hacia allá arriba, ve la grandeza del Señor y no lo cree y regresan creyéndole al Señor Todopoderoso. There have been astronauts that go up there, and when they go to space, they didn't believe. And now, when they saw the magnitude and the power of God, now they do believe. There is a creator that we cannot ignore. Hay un creador que no podemos ignorar. En la predicación más grande del Señor fue su creación. And the greatest preaching God gave us is His creation. Ese fue el primer sermón del Señor. Creó todo. That was His first sermon. Usted viaja a cualquier lugar en este mundo y va a ver el mismo pintor que pintó todos los You can paisajes. travel different cities, different parts of the world, and you're going to see it's like the same painting. Usted va a Latinoamérica, Centroamérica, y hay lugares que son igualitos que los otros lugares. And you can go to Latin America, you can go to the Caribbean, you could go to different places. Porque You're going fue to el see it. mismo But it's- pintor que pintó todo el It planeta is Tierra. the same designer that painted it. Ese mismo creador diseñó, dicen los científicos, So scientists say más de 2 trillones de galaxias. that he created 2 trillion galaxies. That's a lot. Eso es bastante. We only know of one. Solamente conocemos una. Ese mismo creador That same creator creó al ser humano con 3, óigame bien, 3 billones de pares de bases en nuestro ADN. So God created 3 billion base pairs of DNA. Nuestro código de ADN tiene 3 billones. Our DNA code has 3 billion base pairs. Es como que si él estuviera tratando de comunicarse con nosotros a través de su creación. It's like He's trying to communicate with us through His Y creation. cada célula está diseñada con pequeñitas células dentro de esa célula. And those Wow. cells are within another cell. Y cada célula tiene que funcionar como si fuera una factoría para que esa célula produzca algo que se llama proteína. So that cell needs to work like a factory so it can produce protein. Es como que alguien está comunicando, se tiene que comunicar dentro de una sola célula para entonces crear frutos. So there needs to be communication within the same cell so it can produce. God is showing us how he thinks, how he sees things. Dios nos enseña cómo Él piensa, cómo Él ve las cosas. Póngase a ver los animales en el debajo del agua, arriba del agua. To see the animals Usted ha visto la above sea, combinación- undersea. Las combinaciones de colores de los animales. If Qué you see the increíbles son. combination of colors, Who did that? ¿quién hizo eso? Dios nos ha estado hablando a través de toda la historia, a través de su creación. God has been speaking to us through His creation. Every single day God speaks. Todos los días Dios nos habla. But sometimes we're so used to it that we just ignore it. Pero que a veces estamos tan acostumbrados que lo ignoramos. God spoke in different ways in the Old Testament Dios habló de diferentes maneras en el Antiguo Testamento and in the New y en Testament. el Nuevo Testamento. Ese es el primer punto mío. That's my first point. So, si tú sacas un momento y sales a caminar, te darás cuenta que Dios te está hablando a través de lo que está a tu So alrededor. if you take out sometimes to go on a walk, you're going to see His creation Te reto. and how God is speaking to you. Te reto I a challenge que you cojas tu celular esta semana, that you take your cell phone, déjalo en tu casa just leave it at home y sal caminando and just walk y it. dile, Señor, háblame. And just tell God, Yo quiero saber si es speak to me. verdad lo que dijo el pastor, háblame, Señor, háblame. Speak to me. Te voy a garantizar que cuando empieces a caminar en tu bloque I can guarantee that when y you start empieces a walking ver in your las hojas de neighborhood las palmas and you see the y la grama leaves que por más que te pique sigue creciendo. and the grass, it doesn't matter how many times you cut, it's still Y growing. si tú tienes pavers en tu casa, Y si tú tienes cemento en tu if you got casa, pavers at home, look at the grass that Ladrillos. still grows through those pavers y and still vas a come ver out. cómo todavía crece la grama Because aún en God medio de los designed it to ladrillos. grow in the midst of everything that you can put. Es porque Dios lo diseñó que creciera, no importando lo que Y por más pusieras. que yo trato de matar esa bendita grama, And even if I gotta try to get rid of it, me estoy desahogando. It still comes back. vuelve y crece. Hay un mensaje para mí ahí también. There is a message for me there. Eso es la creación, pero déjame irme para el segundo punto. That's creation. Dios siempre ha hablado a través de visiones y sueños. God has spoken through dreams and revelations. En Jeremías 7, en el Antiguo Testamento, In Jeremiah, le habló a Jeremías. it spoke to God. Le God mandó spoke to sirvientes, Jeremiah. le mandó sirvientes y profetas. He sent servants and prophets Una y otra vez para que again and hablaran. again. El Señor levantó profetas en la Biblia, en diferentes partes en la Biblia. God raised prophets in different parts of the Bible. A Moisés se le reveló de tal manera And God revealed himself to Moses. que Moisés empezó a hablar lo que el Señor le dijo que hablase. That God, he spoke what God commanded him to
Isaías se le reveló de tal manera And Isaiah received such a en revelation sueños y visiones in dreams and que revelation Isaías empezó a escribir en el capítulo 6 de Isaías that in the book of Isaiah chapter 6, lo que el Señor le reveló. what the Lord revealed to ¿Y qué him. fue lo que el Señor le reveló And a what is Isaías? it that the Lord revealed to him? Isaías estaba acostumbrado a tener un rey ahí que todo el mundo amaba y quería y respetaba y honraba. He was used to having a king that everybody Y respected. por 80 años, that's all he saw. Y por 80 años era lo único que vio. Y todo el mundo estaba acostumbrado a ese rey. And everybody was used to that king. Pero algo pasó. But something happened. Dios estaba hablando y la gente no estaba escuchando. God was speaking and nobody was listening. Isaías capítulo 6 dice In Isaiah chapter 6 it que en says el año que murió el rey, that in the year that the king Uzziah en el died, año que se puso todo peor, and the moment that everything was en messed el año up, que todo el mundo perdió la confianza, la paz y la tranquilidad, the people lost the tranquility, the peace. ahí vio él al Señor sentado That's en el when he trono. saw God sitting on the Por fin, throne. cuando lo perdió todo, entonces he vio lost todo. ¿Y quién era que estaba That's sentado en when el he saw who trono? was sitting on the throne. So what is God telling you today? Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. ¿Será que Dios te está hablando y que tú le estás perdiendo todo Could para it que lo be encuentres a Él? God is speaking to you so you can find him. Y Dios te viene hablando, ¿lo estás escuchando? God is speaking to you. Are you listening? En el año que murió el rey Uzziah, y fue que él vio al Señor y empezó a describir lo que estaba viendo, que estaba cegado por tanto tiempo. And that's the moment that he started to describing what he was seeing that he had not seen before. Y así dice el Señor. And this is what the Lord says. Esa frase sale más de 400 veces en la And Biblia. that comes out more than 400 times. Dios nunca ha estado en silencio, And God has never been silent con excepción de los 400 años como consecuencia de Israel. except for those 400 years as a Pero Dios siempre ha consequence. estado persistente contigo. But God has been Y persistent contigo, with y you, contigo, y contigo, y with contigo, you y and contigo, you y and contigo, y you. con aquel y conmigo, con todo el mundazo aquí. Yes. Y en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de profetas. And through the Old Testament, God spoke through prophets. Y un profeta venía y daba un aviso, And God would use them to bring warning o corrección, or correction o or dirección. direction. Incluso había muchos profetas que hablaban de ciertas profecías que iban a acontecer en el futuro. And the prophets would preach about the different prophecies that were going to come to pass in the future. En Isaías capítulo 53 In Isaiah 53, hablaba de que iba a venir un Mesías que iba a sufrir. he was speaking about the suffering Messiah. Y más adelante ahí vino y llegó Jesús, el Mesías And que Jesus sufrió. arrived. En Miqueas capítulo 5 verso 2 hablaba de un Mesías que iba a venir. In Micaiah 5:2, it spoke about the Jesus that was coming. Y hasta dijo dónde iba a nacer. And he even said where he was going to be born. Y donde nació Jesús ahí fue que se cumplió esta profecía. And where he was born, that's when this prophecy was fulfilled. Una tras otra, Jesucristo hablando a través de su nacimiento y entrada aquí en la tierra cumplió con todas esas profecías. So when Jesus was born, he fulfilled all those prophecies. Wow. Número 3, Number 3, profetas. through the prophets. Dios siempre ha usado profetas. God has always spoken through prophets. Yo me acuerdo una vez caminando en el Alto Manhattan y te hablo de esto porque cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias. And we all have our experiences. And I remember I was in Upper Manhattan. Y tú estabas conmigo I was with you. y había unos cuantos más de los muchachos, de los jóvenes. Y íbamos caminando cuando eso éramos novios. We Caminamos were para acá. walking. Mi osoti estaba ahí también. Nosotros, tú estabas ahí. So iba ella, pero. Mi Soti estaba, sí, también mi Soti estaba ahí. Íbamos caminando So we were walking. a visitar a hermana Rosario. We were going to go visit Hermana Y de allá Rosario. para acá viene un señor alto, There 6 was pies a y pico por lo tall menos, man. fuerte, was coming, a strong parecía man. pelotero. He looked like a baseball player. Y de allá él me señala, tú, And he says, you, en medio de todos nosotros, in the midst of everybody en la was there, acera, in the sidewalk, entre Nagle y Arden, between y Eagle Sherman Avenue. and Me acuerdo Arden totalmente. and Sherman Avenue. En Sherman Avenue, entre Nagle y Arden. Arden Okay, en aquí, esa dirección. Nagle. Okay, that Y el de la address. esquina me llama, tú. And he says, you. Y un señor moreno de 6 pies y pico que te diga tú en medio de todo eso. And this tall guy that Sin tú tells you, conocerlo. and you don't even know him. Por supuesto, yo no tenía miedo en absoluto. Well, of course I wasn't scared. Y yo dije, ¿qué es lo que? En mi voz interna. And he said, yeah, what you going to say? But of course that was an inside, in the inside voice. Y él se me acercó con más agresividad. And he
got close to me. Tú vas a ser pastor. You're going to be a Y pastor. te van a criticar. And they're going to Y van a criticize. hablar mucho. And they're going to speak Pero a Dios lot. está contigo. But God is with Sigue you. para adelante. And keep you Que moving Dios forward. tiene un propósito contigo. God has a purpose for your life. It sounds crazy. Suena loco. Pero Dios sigue hablando. God is Y speaking. tú estás escuchando. Are you listening? Wow. Hay palabras que no podemos ignorar. There are words that we cannot ignore. Yo no sé si era un profeta, si era un ministro, no sé quién era. I Nunca don't lo volví a know who ver. he is. I never saw Pero him yo sé again. que Dios me habló a través de ese But I ese know día. God spoke to me. Y así me ha pasado through him. muchísimas veces en And- diferentes lugares. And that happened to me in different ways, in different places. Dios habla a través de sus hijos. God speaks through his children. Número 4. Before, Dios habló a través de Jesús. he spoke through Jesus. Wow. La palabra del libro de Juan hace referencia a Jesús como logos, And in John, it speaks about Jesus as the Word, haciendo referencia a una lógica divina, a divine logic, a una razón de ser, a divine way of being, una comunicación del Padre para con nosotros a través de su Hijo. Wow. a divine logic, a reason, a communication. El Antiguo Testamento Dios enviaba cartas a través de sus profetas. In the Old Testament, he would send letters to his prophets. Y el Padre nos hablaba a través de sus profetas a And the nosotros. Father would speak to us through his prophets. Pero en el Nuevo Testamento But then in the New Testament, llegó Jesús en persona a través del Padre Jesus para hablar arrived directamente con to nosotros. speak to us directly. He didn't send no letters. Ya no mandó las cartas. He sent Jesus himself to Él- die for you Él and for me mandó on a the Jesús cross. a morir en la cruz por ti y por mí. Wow, es que el Padre siempre ha seguido hablando con Is nosotros. that the Father is still speaking to us? Número 5. Number 5. Dios habla a través de su Espíritu Santo y su God palabra. speaks through the Holy Spirit and his word. Juan 13:13 dice, 16:13 dice, John 16:13 says, The Spirit of truth will guide you in all truth. el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad. Today God continues to speak through the Bible. Dios sigue hablándonos a través de su palabra. De Pero la ¿cómo Biblia. me puede Dios hablar si ni una Biblia tengo? How can God speak to me if I don't even have a Bible? ¿Cómo Dios me va a hablar si ni la leo? How can God speak to me if I don't even open it up to read it? Si leyéramos la Biblia como leemos los biles, fuéramos excelentes. If we were read the Bible like we read the bills, Cuando le We'll llega do a un bill, great ¿qué job. te hace? ¿Sabes? ¿Cuánto me van a robar este mes? how much are they going to steal from me in this bill? La Biblia no te va a robar. La Biblia viene a depositar más bendición sobre The tu Bible vida. will never steal from you. It's coming to deposit Abre la on you. palabra y di, Dios, ¿dónde me vas a hablar a mí hoy? ¿Qué me va a decir hoy? Speak to ¿En me, qué me va a Lord. levantar a mí hoy? Open the Bible. Abre tu Biblia, aleluya. The Holy Spirit is like a GPS system. Así que el Espíritu Santo es como un sistema de He GPS. doesn't force you, No te fuerza, but he constantly reminds you you're going the wrong way. pero constantemente te dice si estás siguiendo en el Y camino tú de equivocado. cacoduro sigue por aquí. And you're still hard-headed and Y you el still want to Espíritu go there. Santo redirects you again. Y el Espíritu Santo te sigue Y redirigiendo. mete la pata otra vez por aquí. And you mess up again. And it redirects you again to Y start going towards vuelve your y te dirige purpose. de nuevo. No para siempre contenderá el Señor contigo, ¿sabes? The Lord is not content with you forever. So cierro en este día So I'm going to close with this. haciéndote una pregunta. Asking you a question. Why is it that people don't hear God? ¿Por qué entonces que las personas no escuchan a Dios? You know why? ¿Sabes por qué? Sometimes there's a lot of noise. Porque a veces hay demasiado ruido. It reminds me of like I love baseball. A mí me encanta el béisbol. Y me recuerda. It reminds me of a baseball player. Me recuerda a un jugador de béisbol. It reminds me of a pitcher. Me recuerdo de un pitcher. Un pitcher está preparándose para pichar. He's getting ready to pitch. Y cuando está preparándose para pichar, And when he's getting ready to pitch, hay ruido en todo su alrededor. there's noise all around him. Hay gente voceando. People screaming, Y se pone más alto todavía. and everything gets louder Y más alto and todavía. louder. Él todavía tiene que pichar como quiera. But he still needs to pitch.
Y en medio de todo ese ruido, And in the midst of all that noise, hay gente que está esperando que tire un strike. there are people waiting for a strike. Un strike quiere decir en el lugar correcto. A strike means that he's hitting in the right place. Yo no sé en qué estadio tú estás pisando esta I semana, don't know what stadium you're pero in. yo sé que hay muchos aquí que han estado pichando toda esta semana. You've been There's a pitching, lot of you, you've been pitching. and there's been a lot of noise, Ha habido mucho and you've been ruido. trying to pitch and concentrate, Y estás tratando de and you get to the concentrarte. point that you start talking to yourself. Y empiezas a hablarte a ti mismo. Concentrate, Enfócate. Concentrate. Concéntrate. concentrate, Concéntrate. concentrate, Concéntrate. concentrate, concentrate. And when you start tuning out everyone, Y cuando entonces empiezas a apagar todas las otras voces, viene alguien y te da un comentario negativo and somebody gives you a negative y comment te desenfoca para otro momento. and makes you lose Y focus, empieza el ruido de nuevo. and then the noise comes Y back empieza el again, ruido de nuevo. and the noise comes back Se again. parece a Pedro cuando salió a caminar sobre las aguas. It sounds like Peter when he was Que walking mientras él along, estuvo la mirada fija en el Señor Jesús, that while his eyes was fixed on caminó Jesus, sobre las aguas. he kept on walking. Pero en el momento que quitó su mirada de Jesús, But the moment he lost focus, empezó a hundirse de he nuevo. started to drown. Que yo te quiero que tú me entiendas en este So día. what do I want you to Que understand? siempre va a haber ruido en la vida. That there's Siempre va a haber always ruido. going to be noise Siempre va a haber ruido en las buenas y en las malas. in the good times and the bad Siempre times. van a haber cosas para distraerte. There's going to be things to distract Siempre va a you. haber mucha bulla. There's always going to be a lot of noise. Pero hay momentos de tú concentrarte. And there's moments that you need to focus. Y en vez de escuchar a 60,000 fanáticos, And instead of listening to all the fanatics, all the fans, escucha una sola voz. you only hear one voice. Concéntrate, concéntrate, Focus, focus, concéntrate. focus. Y llega un momento And it gets to a point que aprendemos that we do learn a escuchar to listen la voz de Dios God's voice en medio de toda la loquera. in the midst of the noise. Él no nos prometió He did not promise que nos iba a sacar de este mundo, that he was going to take us out of this sino que iba a world, estar con nosotros en este mundo. but that he was going to be with us in this world. So, no importa cuán bulloso se ponga, So it doesn't matter how noisy it gets. concéntrate y alíñate y sintoniza la frecuencia de Focus Dios. and tune in with God. Sintoniza la frecuencia de Dios. Tune in the frequency with God. Sintoniza, préndelo. Turn it on. Nadie lo puede hacer por ti. Nobody else can do it for you. Te toca a ti hacerlo. You have to do this. Cuando tú llegas a la iglesia que están cantando y adorando al Señor, When you get to church and the people are singing, try worshiping so you see what happens. intenta de adorarlo solo tú. Open your mouth, even just follow the lyrics, just follow the lyrics, just follow the lyrics. Solamente sigue las líricas y empieza a cantar. When you start declaring what the words are saying, Cuando empiezas a declarar lo que las palabras something in the dicen, spiritual world starts to happen. algo en el mundo espiritual Y empieza aunque a tú no lo suceder. entiendas, Oh, even when you hay don't una understand conexión it, que se empieza a establecer. there is a ¡Ah! connection that starts to establish. Y esa conexión espiritual empieza a That spiritual sintonizar. connection starts to tune in. Y esa frecuencia empieza a buscar la frecuencia de Dios. And that frequency starts to look for God's frequency. Y llegará un momento And it gets to a que vas a point llegar cargado. that you're going to come with burdens. Pero cuando abres tu boca But when you open y up your empiezas a mouth, adorar al Señor you start worshiping y God, empiezas a sintonizarte con la frecuencia start correcta, tuning in with the right vas a frequency. experimentar la paz que sobrepasa And todo experience the peace entendimiento. that surpasses all understanding. Y nadie te va a tener que decir que levante tus And manos. nobody's going to have to tell you to Y lift up nadie your te va a hands. tener que decir que adore al Señor. Nobody's going to tell you to worship God. It is visible Es visible when you are disconnected from God. cuando estás desconectado de Dios. It is visible Es visible when you are connected to God. cuando también estás conectado con Dios. Siempre va a haber mucho ruido. There's always going to be a lot of noise. ¿Por qué la gente no escucha a Dios? So why people don't hear God? Por el ruido, Noise, por el pecado. sin, El pecado no confesado unconfessed sin crea distancia y bloquea la comunicación con Dios. creates distance and blocks communication with Cuando God. Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, acostumbrados a hablar con Dios todos los días, they were used to speaking to God. el pecado lo hizo que se escondieran rápido. The moment they sinned, they ran Y se to taparan. hide from God. El pecado siempre te va a alejar de Dios Sin is always gonna pull you away from God, y te aleja más y más y and más. it's Y, gonna más pull y you más. farther and farther Y away. cuando viene a ver, estás tan lejos que ni cuentas te das. And you're gonna be so far, you're not even gonna realize it. Y el Señor hablando todos los días y tú no And lo God's estás speaking escuchando to todos every los day, días. but you're not listening.
Pero qué bonito que hoy tú puedes confesar tu pecado aquí But today you can confess your sin, y Dios liberarte and God can free y you restablecer esa comunicación and contigo reestablish that y communication with restablecer you esa sintonía contigo and tune it in y restablecer esa frecuencia contigo. and tune that frequency with you. ¿Por qué es que la gente no escucha a Dios? Why is it that people don't hear God? Por la falta de familiaridad. The unfamiliarity. Si no conocemos a Dios, If we don't know God si no conocemos su palabra, and we don't know His word, no vamos a poder escuchar su voz. we won't be able to hear His voice. No vamos a poder reconocer su We voz. won't be able to recognize His voice. Juan 10:27 dice: John 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y de ellas nos siguen. my sheep Me listen siguen. to my voice and they follow me. It gets to a point when we serve God Llega un momento cuando servimos a Dios que aprendemos a entender lo que es de Dios y lo que no es de that Dios. we start to discern what is from God and what is Nadie me lo not. tiene que decir, es que se Nobody ve. has to tell me. You Es can que see se ve y it. se siente. It's that you can feel Se it. ve y se siente. You can see it and you can Se feel ve y it. se siente. You can see it and you can De la feel misma it. manera que tú le estás sintiendo ahora mismo, se ve The y same se way you are siente. feeling and you can see Se it and ve y feel se it. siente. Pero no todo el mundo lo ve y no todo el mundo lo But not siente. everybody can see it, not everybody can feel it. Porque Dios está hablando, God is speaking, pero le estamos escuchando. but are we listening? So why don't people don't hear God? Why? Porque es que no se escucha la voz de Dios. Because they have selective hearing. Porque escuchan selectivamente. Because we only want to hear what we want to hear. Porque solo queremos escuchar lo que queremos escuchar. And we ignore the rest. Y entonces ignoramos el resto. You are so smart. Tú eres tan inteligente. We are so smart Somos tan that when we inteligentes want to do something wrong, que cuando queremos hacer algo malo, we know who to go to that will tell us to do something wrong. sabemos a quién ir para preguntarle que nos va a decir que hagamos lo malo. Wow. Pero cuando queremos hacer las cosas bien hechas, But when we want to do things right, sabemos a quién decírselo que nos ayuden, porque sabemos que esa persona nos va a dar la palabra y la dirección correcta. we know who to ask that's going to give us the right word. So God is speaking. Are you listening to me? Dios está hablando, ¿estás escuchando? Nunca voy a poder reconocer la voz del Señor And I'm never going to be able to recognize God's voice si no tomo una decisión de acercarme al if Señor. I don't make a decision to get Y close entre to más me God. acerco al Señor, más The escucho su closer I voz. get to God, the more I hear Him. Mire, we all work full time, all of us. Todos trabajamos tiempo completo. We don't have as much time as many other people may have time to do things. No tenemos el tiempo para hacer tal vez cosas que otras personas tienen más Dios tiempo nos de empezó a hacer. inquietar unos meses atrás. God put a burden in our hearts a few months ago. Y tenía un pesar bien fuerte yo I personalmente had a burden in my heart de empezar a orar los martes. to start praying on Me Tuesdays. reuní con los pastores asociados y les dije la idea. I told the idea to the Y pastors, toditos me dijeron, vamos a hacerlo, pastor. and the pastors told me, let's do it. Todos ellos trabajan They fuertemente. all work really hard, Y no es fácil llegar aquí un martes para orar una hora. and it's not easy to get here on Tuesday Pero to te pray puedo for them. testificar But I can que testify. hemos visto a Dios sanar personas. We have seen God Y heal Dios empezar a people. levantar vidas espirituales. And we have Y seen Dios people lift up glorificarse. our Y yo no sé si te spiritual has dado lives. cuenta del ambiente y lo que está sucediendo en la And iglesia I aquí en don't know if you general. realize what's happening Hay with the algo espiritual atmosphere. que se pelea los martes que está teniendo sus repercusiones a través de toda la semana. There is something spiritual that's been Desde que happening on empezamos Tuesdays. a orar, empezamos a ver Dios manifestarse con sus recursos. We have seen God manifest Himself with resources. Y más que los recursos, And more than just the con las resources, transformaciones personales with the internas. personal Yo transformation. no puedo esperar que Dios me bendiga si yo no hago mi parte de buscar de Dios. I cannot expect His blessing if I don't seek Him. Sintoniza. Tune in. Busca la frecuencia de Dios. Tune in His frequency. Nobody can do that for you. Nadie más puede hacer eso por ti. Isaías 59 dice: In Isaiah 59 it says, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. surely the arm of the Lord is not too short to save, nor His ear too dull to hear. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. For your hands are stained with blood, your fingers with guilt, your lips have spoken falsely, and your tongue mutters wicked things. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad.
Se confían en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Conciben malicia y dan a luz perversidad. No one calls for justice. No one pleads a case with integrity. They rely on empty arguments. They utter lies. They conceive trouble and give birth to evil. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. That's what sin does to our lives. It's like lying. You lie one time, then you got to do another lie to cover the lie, another lie to cover the lie, another lie to cover the lie. Cuando viene a ver, your whole life is a lie. Y hasta tú mismo te lo crees. And cuando tú te acostumbras a mentir, una mentira tiene que cubrir otra mentira y otra mentira. Y cuando vienes a ver, tu vida entera es una mentira. So as we close today, Mientras cerramos. so how do I hear God? Entonces, ¿cómo puedo escuchar a Dios? 3 steps, very simple. En 3 pasos. Número 1, Número 1. haz una pausa. Slow So down. slow down. Just slow Take a down. pause. Did you know ¿Sabías tú that if you die in an hour, que si tú te mueres en una hora, everything you're rushing to today a todo lo que tú estás tan apurado por hacer stays? se va a quedar? The bills stays. Los bills se van a quedar. The grass you're Las about to go cut, cuentas, it stays. La grama que vas a ir a cortar se va a quedar. The bills stays. The Las job, facturas se it van a stays. quedar. El trabajo se Your va a cars that quedar. you're killing yourself to pay off, they El stay. carro que te estás matando por The house pagar you're se killing va a yourself to quedar. pay off, it stays. La casa que te estás matando por cuidar y por pagar se va a quedar. I knew a couple Yo conocí una pareja that they worked both of them to pay off a house. que trabajaron bien duro para pagar la One worked casa. during the daytime, the other one worked at nighttime. Uno trabajaba en el día, otro Non trabajaba en stop, la non noche. stop to pay off, pay off, pay off, pay off, pay off. Y trabajando duro para They pagarla. didn't even see each other. Ni se veían. And they paid off the house. Y pagaron la casa. And the man died. Y el hombre se murió. And the house stayed. Y la casa se quedó. That's a real couple that I know. Y esa es una pareja que yo conozco, de verdad. You know how much time they lost without being with each other? ¿Sabes cuánto tiempo se perdieron de estar juntos? Slow down. Así que toma una pausa. Listen to God. Escucha a Dios. God is speaking. Dios está hablando. God speak when you slow down to listen to Him. Dios habla cuando te detienes a escucharlo. Dios quiere una relación contigo. God wants a relationship with No you. simplemente tu atención y Not check just off. your attention. Dios quiere hablarte a través de la palabra. God wants to speak to you through Te His word. garantizo que si tú compras una Biblia y la abres I can guarantee that if you open up your Bible y te atreves a dedicarle 5 minutos, and if I tell you to just dedicate el about 5 Espíritu minutes, Santo the Holy te va a Spirit, empezar a hablar a ti. God is going to speak to Y you. esa palabra empieza a transformarte adentro. And that word is going to Y después transform te you. transforma aquí de tu mentalidad. And then it transforms your Y mind. tu mentalidad empezará a ser renovada. And your mentality will be renewed. Y lo que te atraía va a empezar a traerte otra cosa. And what attracted you at one point is not going to attract you anymore. Y Dios va a empezar a tratar con tu vida y tu corazón. And God's going to deal with your life Y and tú your vas a heart. empezar a cosechar los frutos And de you're going to esa. be able to reap that. But slow down. Pero detente. Number 2, stay in the word. Mantente en la palabra. La palabra escrita revela la palabra viva. The written word reveals the living word. Quédate en calma, llénate, sé fiel al Señor. Be still, be faithful. Y número 3, be willing to obey. ¿Estás dispuesto a obedecer? Wow. God is speaking. Are you listening? Dios está hablando, ¿estás escuchando? And so I close. Y con esto cierro. Many, 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 many years ago, Muchos años atrás, había un cantante de ópera there was an opera singer famosísimo. who was very famous. Todo el mundo lo celebraba. Everybody was El celebrating. tipo era el mejor cantando He ópera. was the best. Oh, Brian, you sing a little bit of opera, right? Can you do me a favor real quick? Can you just come this way? I just want you to understand something. Yo quiero que ustedes entiendan algo. I promise you I'll get you like a cheeseburger or something, okay? Just, can you do me a favor, just sing a little bit, like a little, anything you want, like a little, just sing a little bit. Yeah, you've sung here before, like the opera. No, in opera, like a little. Yeah. The ones you've done when we've done the Christmas events and stuff like that. ¿Tú te acuerdas la canción? Por la vía. Just a little bit, 30 seconds. Ready? Look at your sister. She's like, 30 segundos. Es que tú me vas a ayudar a ilustrar algo solamente. Ready? you're going to help me preach.
30 seconds. Go ahead. See if I remember the lyrics. Lo que yo te enseñé. Yeah. Por la vía dolorosa, a day in Jerusalem. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Por la vía dolorosa, que es el día del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue el que ve por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario ella morir. So, ahora usted me va a entender mejor. So now you're going to understand me better. Había un cantante de ópera There was an opera singer. acostumbrado a subir allá arribota, He lejísimo. was used to singing high. Y él tiraba esa voz increíble. And he would sing so high. Y todo el mundo le aplaudía y lo celebraba. Everybody would applaud and Y de celebrate. repente la nota que solamente él podía dar, And the note that he can only do, de repente paró de darla. he stopped doing it. Y él trataba, but he couldn't do it. He couldn't make it that high. Y él trataba de hacerlo, pero no podía llegar tan alto. Y con miedo y triste y desconsolado, And he was sad. buscó un doctor. He asked for a doctor. Un He looked doctor for que a era el doctor. doctor de la nariz. Dígalo en español, dígale. Otorrinolaringólogo. ENT. ENT doctor. Ear, nose, and throat doctor. This doctor started examining him. Empezó a examinarlo. The opera singer was going crazy because he couldn't hit that note no more. Y se estaba volviendo loco porque no podía llegar a ese tono tan alto. I'm speaking to you about something that's real. Te estoy hablando de algo real. The Stomatis effect, that's what they call it. Tomatis efecto. O el efecto de tomatis. So he went to this doctor. Y él fue al doctor. The doctor started examining him. Y lo empezaron a The examinar. opera singer, él estaba acostumbrado a dar esa nota altísima y la gente pararse y aplaudirse. And he was so used to it, everybody would applaud. Y ahora él está cantando y cuando va a tirar la nota se queda en nada. And when he's trying to sing, he can't do it anymore. And he doesn't know why. Y no sabe por qué. Qué duro tiene que ser que tú antes sabías hacer algo y ahora no lo puedes hacer. And it must be so hard when you used to do something and now you can't do it. Y fue al doctor. And he went to El the doctor le doctor. hizo múltiples exámenes. So the doctor did many exams. Y el doctor empezó a descubrir, And he started to find out nuestros huesos son conductores. that our bones are conductors. That's why you buy those headphones and you put them here and you can hear it because it goes through your bones so you can hear it. Y te pones unos audífonos para que puedas escuchar. Nuestros huesos son conductores de sonido. Our bones are conductors of Los sound. cantantes de ópera lo han medido que cantan y levantan su voz a un nivel And so opera singers have an ability to que be el able to sing sonido so high. empieza a afectar el hueso That they sing so high that it y el starts to affect hueso the lo bone. empieza a convertir a ellos sordos. And that they're so loud that they become deaf. Entonces el doctor descubrió algo que nadie sabía. So the doctor discovered something people did not Cuando know. un cantante de ópera canta y se vuelve sordo, And when an opera singer, el cantante de becomes ópera, deaf. el cantante de ópera the opera singer, no puede repetir he cannot ni repeat dar el tono or make that que él no puede sound. escuchar. because he Oh can't my God, hear. what am I telling you? God is speaking, are you listening? Dios está hablando, estás Tú no puedes escuchando. transmitir lo que tú no estás escuchando. You can't say what you're not listening to. Por eso cuando habla palabras huecas, sin sentido y sin That's when you convicción. speak, you're going to speak words that are void with no Que conviction. tus acciones hablen más fuerte que tu voz. Let your actions speak louder than your voice. El doctor descubrió
So the doctor discovered que el sonido de su propia voz lo estaba convirtiendo sordo. that the sound of his own voice was making him Y como él deaf. no podía escuchar la nota que él podía dar, And because he couldn't hear the él high no podía notes, replicarla con su he voz. couldn't replicate it. Y no fue hasta que le quitaron que esto le afectara, So until they found out that que it was entonces él affecting empezó a him, escuchar el tono. that they started to Y ahora hear the como lo tone. puede escuchar, And now because he can ahora hear lo it, puedo duplicar. now he can duplicate Ahora como lo it. puedo escuchar, Because he can ahora hear lo it. puedo cantar. Now Oh he my can God. sing it. Puesto de pies todos. Please stand. God is speaking to you today. Are you listening? Dios está hablando. Estás Are you listening? escuchando. Are you listening? Are you listening? Estás escuchando. I want you to close your eyes Yo quiero que cierres tus ojos. y medites en lo que hemos hablado en este día. And I want you to meditate on what we just spoke about. Te hablé de cómo Dios ha hablado a través de los tiempos. I spoke to you about how God spoken through time. En el Antiguo Testamento. How he spoke in the En el Nuevo Old Testamento. Testament and the New Testament. Te hablé de cómo Dios habló a través de su creación. And how God spoke through his creation. Te hablé de cómo Dios habló a través de sus profetas. And how he spoke through prophets De cómo Dios habló a través de sus sueños y and visiones. dreams and angels. De cómo Dios habló a través de Jesús. How he spoke to us through Jesus. Y cómo Dios habló a través de su Espíritu And Santo. through his Holy Spirit. El mismo Espíritu Santo que cuando Jesús ascendió, So the same Holy Spirit that when he dejó al ascended, Espíritu Santo con he nosotros. left the Holy Spirit on us. Y nos dijo, vendrá otro consolador, And he said another counselor will come, el cual nos tomará de las manos y nos va a guiar. who will guide us. But are we listening? Estamos escuchando. Because God is speaking. Dios está hablando. Cierra tus ojos, por favor. Close your eyes. God is speaking to you today about your life. Dios está hablando tu vida. God is speaking to you today about your calling. Te está hablando de tu llamado. God is speaking to you today about your direction in your life. Te está hablando de la dirección de tu Do vida. not miss His voice. No pierdas su voz. God spoke through His creation and continues to speak. Dios habló a través de su creación y lo seguirá haciendo. The question today is not if God is speaking. La pregunta es, no It's es not. si Él está hablando, The question today is, are you listening? pero la pregunta es, ¿estás escuchando? What are you going to respond? ¿Qué vas a contestarle? I want to pray with you today. Yo quiero orar contigo. If you understand that God spoke to you today Si tú has entendido que Dios te habló hoy and you want to listen to God, y tú quieres escuchar, I want to pray with you. quiero orar. Pasa al frente ahora mismo. You can come forward. Pasa al frente. Si ese eres tú, pasa al frente, pasa al frente, pasa al frente. Hay una oración que tenemos que hacer tú y yo. There's a prayer you and I have to make right here, right now. If you understand that God has spoken to you, come forward, Si come tú forward, come entendiste forward. que Dios te está God is hablando, speaking to you in so many different ways. Just Dios come te forward. está Let's pray. hablando de tantas formas. Let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. God is speaking to you. Are you listening? Are you listening? A orar, vamos a orar. There's direction that God is giving. There's a calling that God Hay has with you. dirección que Dios There's a está deposit of the Lord upon your life. God is speaking to you. Are you Dios te listening? está hablando. There's a lot of noise, but you have to learn to put out the noise and concentrate on His voice. Hay mucho sonido, pero tienes que There's concentrarse a en lot su of people voz. that have a lot of things to say. Don't listen to them. Listen to what God is telling you to do to God. God is Escucha speaking lo to que you. Dios te está diciendo. Jesus. Yes, 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 yes. Yes. God is speaking to you. Are you listening? Are you listening? Are you listening? Arder en Jesus. este desierto. Espíritu Santo en el No nombre de es Jesús. normal Yes. lo que está sucediendo. Yes, 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 yes. He visto zarza arder en este desierto. No es normal lo que está sucediendo. Yes, yes. Se está escuchando una voz en el fuego, está saliendo un poder desde el fuego. Algo sucede, porque no se apaga este fuego. Se está escuchando una voz desde el fuego, está saliendo un poder desde el fuego. Algo sucede, porque no se apaga este fuego.
que pisa tierra santa es. No hay quien le haya visto que quede de pie. Oh, es tan grande su poder, quita el calzado, porque el lugar que pisa tierra santa es. No hay quien le haya visto que quede de pie. Oh, es tan grande su poder, quita el calzado, porque el lugar que pisa tierra santa es. No hay quien le haya visto que quede de pie. Oh, es tan grande su poder, quita el calzado, porque el lugar que pisa tierra santa es. No hay quien le haya visto que quede de pie. Oh, es tan grande su poder. Desde el norte se escucha una voz, esa salsa que me Padre, en el nombre de Jesús. ahora está en mí el fuego del Señor. Me consumió, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Llena, 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 llena de tuyo. Rompe tus cadenas en el nombre de Jesús. Lord, in Jesus' name I pray, Lord, that your Holy Spirit may touch everybody. Que tu Espíritu Santo toque cada mente, cada corazón, cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se llena en el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. Yes, en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea libre en el nombre de Jesús. Sea libre, sea libre, sea libre. Holy Spirit in Jesus' name I pray. Llena, 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 llena tú, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Padre, te amamos por supuesto que eres conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te activamos el llamado que tú has puesto en él. Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aviva ese llamado. Lléname de tu mente, de tu corazón, de tu vida, Jehová. Rompe tu cadena, desata tus ataduras en el nombre de Jesús. Glorifícate tú, Lord, y you may be glorified above all, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord. We pray for liberation, we pray for calling, we pray for revival, we pray for restoration, we pray in Jesus' name. Padre, en el nombre de Jesús. Llena, 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 llena. Señor, el corazón tuyo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Fluye, 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 fluye. Yes, 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 yes. Padre, en el nombre de Jesús. Lord, he's listening. He's listening, he's listening, he's listening to you, Lord. Padre, en el nombre de Jesús. Fluye tú, Señor, fluye tú, Jehová. Llénale, 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 llénale en el nombre de Jesús. Llénale tú en el nombre de Jesús. Fuego del Señor me consumió, desde el monte se escucha una voz, esa salsa que me estremeció, ahora está en mí, el fuego del Señor me consumió, calzado, porque el lugar que pisa tierra santa es. No hay quien le haya visto que quede de pie.
Oh, es tan grande su poder, quita el callado. Talk to God. Porque el lugar que pisas tierra santa es. Talk to God. Talk to God. Quien le haya visto que quede de pie. Habla con Dios ahí mismo, habla con Dios. Es tan grande su poder. Holy Spirit in Jesus' name. Yes, 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 yes. El lugar que pisas tierra santa es. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Quien le haya visto Llenas que tú, quede llenas de tú, pie. llenas tú, llenas tú, llenas tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, con tu presencia, Jehová. Yes, 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 yes. Padre, en el nombre de Jesús. El lugar que pisas tierra santa es. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Quien le Lord. haya visto que quede de pie. Padre, en el nombre de Jesús. Es tan grande su poder. Está saliendo un poder desde el fuego. Algo sucede porque no se apaga este fuego. Se está escuchando una voz desde el fuego. Está saliendo un poder desde el fuego. Algo sucede porque no se apaga este fuego. Se está escuchando una voz desde el fuego. Está saliendo un poder desde el fuego. Algo sucede porque no se apaga este fuego. Se está escuchando una voz desde el fuego. Está saliendo un poder desde el fuego. Algo sucede porque no se apaga este fuego. Quita el calzado, porque el lugar que pisas tierra santa es. No hay quien le haya visto que quede de pie. Oh, es tan grande su poder. Quita el calzado. Talk to God, habla con Dios ahí mismo. Pisas tierra santa es. Sí, Señor. No hay quien le haya visto que quede de pie. Oh, es tan grande su poder. Adonai Sabaoth, en su espíritu está el poder. Varón de guerra es, su nombre es Jehová. Adonai Sabaoth, en su espíritu está el poder. Varón de guerra Habla con el Señor ahí mismo, habla con el Señor. Confiésale tu pecado al Señor. Confess your sin to the Lord right there. You will receive liberation when you confess. Confiesa tu pecado al Señor, díselo, Dios sabe. The Lord knows, He knows, He knows you, He knows you, He knows you. He created you, He knows you. Dios te creó, Dios te conoce. Confiesa tu pecado ahí mismo y serás libre. Díselo al Señor y apártate del pecado. Confess it and set apart from that sin. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, rompe las cadenas, desata ataduras en el nombre de Jesús. Oh, we break those chains in the Jesus. name of Jesus. Padre, que tú rompas las cadenas. Father, let light Yes. shine onto those chains. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Todavía tienes tiempo, confiésaselo al Señor. There is still time. Díselo, 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 Señor, te estoy escuchando. Say, Lord, I am Te estoy listening. escuchando. I'm listening. Te estoy escuchando. I am listening. Yo sé que tengo un llamado. I know I'm going Yo through sé the que tengo un battle. propósito. I know I've got the part in my Confiésaselo al Señor, díselo, díselo, díselo. Sé libre, sé libre, sé libre. En el nombre de Jesús, sé libre. Sé libres en el nombre de Jesús. free in Jesus' Sé libre en name. el nombre de Jesús. Oh, we declare freedom. El llamado es más
estás sintiendo dentro de ti lo que estás sintiendo. That's why you feel what you feel at this time. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Espíritu Jesus. Santo, en el nombre de Jesús. Holy Spirit, in the name of God. Llena, 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 llena. Rompe tú la cadena, desata tú la atadura. Lenguas nuevas, Dios mío, glorifícate, manifiéstate. Toca esa vida, toca esa mente, toca ese Let corazón. lives be touched, let hearts be touched, my God. En el nombre de Jesús. In the powerful name of Jesus. Sangre es con potestades, Sí. no lucho con carne ni con sangre, es con principados, no lucho Fluye, 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 fluye en el nombre de Jesús. con sangre, En el nombre de Jesús. es con En el nombre de Jesús. potestades, Yes. no lucho con carne ni con En el nombre de sangre, Jesús. es con principados, no lucho con carne ni con sangre, es con potestades, vengo en nombre del En el nombre de Señor, el Dios de Israel, y ante él fortaleza se quebran. Vengo en nombre del Venimos en el Señor, nombre del Señor. el Dios de Israel, En el nombre del y Señor. ante él fortaleza se Yes. quebran. Su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth, en su espíritu está el poder. Varón de guerra. Varón de guerra es, su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth, en su espíritu está el poder. Varón de guerra es, yo no lucho con carne ni con sangre. Tú no estás peleando solo. Tú no estás peleando sola. You're not fighting alone. Tú no estás peleando solo. You are not alone. Tú no estás peleando You sola. are not fighting alone. Dios está contigo. The Lord is Dios with you. está contigo. The Lord is with you. Dios está contigo. The Lord is with Tú no estás peleando you. solo. You are not Tú no estás alone. peleando sola. You're not fighting Dios alone. está contigo. My God is with you. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Fortaleza se quebra, su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth, en su espíritu está el poder. Varón de guerra es, su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth, en su espíritu está el poder. Varón de guerra es. Jesus. Dios nos ha hablado en este día a través de su palabra. My God has spoken today through His Word. Cuando Dios habla, habla con tres objetivos. When my God speaks, He speaks with three goals: Trae advertencia, to bring about knowledge, a warning, brings a Warnings. warning. Trae corrección He brings correction y trae dirección. and direction. Hoy Dios te está dando dirección. My God is giving you direction today. Dios ha puesto un llamado en tu vida. He's placed a calling over your life, El llamado supersede cualquier otra cosa. and His calling supersedes everything else. Hazle caso a lo que Dios te está haciendo y te está diciendo. Listen to what God is sharing. Hay decisiones que tendrás que tomar. There's decisions you've got to make. Toma las decisiones que te acerquen al Señor. Make the decisions that bring you Toma la closer. decisión que te acerque al Señor. Make decisions that bring you closer to Busca más de Him. Dios Seek Him y concéntrate en su presencia.
and focus on His presence. Iglesia, levanta tus manos ahí mismo. Church, Señor, lift up your hands. te presentamos a cada persona que tiene sus manos levantadas. Lord, we present every person with their hands raised. Tú conoces sus mentes y sus corazones. Lord, you know their hearts and their minds. Tú le estás hablando. You are speaking Ellos están escuchando. and they are listening. Te pedimos, Señor, My God, we ask que tu Espíritu Santo that your Holy Spirit, empiece a tratar con cada uno de you nosotros begin to tug on every person's heart, y que podamos entender claramente that we can clearly lo que understand tú nos estás diciendo, what you are sharing, las decisiones que tenemos que the tomar, decisions we got to make, lo que el aviso que tenemos que entender. what we need to understand. Señor, guía nuestros pasos. Father, guide our steps. Queremos escucharte. We want to hear you. Queremos obedecerte. We want to obey you. Ayúdanos a conectarnos más contigo. Help us to connect with you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te entregamos Jesus, nuestras vidas. we declare our lives. Te entregamos nuestros planes, We surrender our plans, nuestros sueños, our dreams, nuestras metas, our goals, nuestras vidas, our lives, nuestras familias, our families, nuestro trabajo, our jobs, todo lo que tenemos, everything that we got. te lo entregamos a ti. We surrender it to you, Y te Lord. pedimos, Señor, And we ask, God, que tú nos dé la fortaleza that you give us the strength y la sabiduría and the knowledge and de wisdom escuchar tu voz to hear your voice y de llevar a cabo tu voz. and to take part in what you En have for nuestras us vidas. in our lives. Lo declaramos y lo We proclamamos decree and declare en these el nombre del things Padre, del Hijo y del Espíritu in the name Santo. of the Father, the Son, and the Holy Y toda la Spirit. iglesia dice: And the church says, amén, amén, amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. give that round of applause to your Dale ese God. fuerte aplauso al Señor ahí mismo. We praise you, Jesus. Aleluya. Abraza al hermano que está a tu lado. Abrázalo, abrázalo. Give the person next to you a big hug. Nos vamos a despedir ahora mismo. Ese abrazo. We are going to dismiss, but before we do that, I want you to look this way. Mire para acá todo. Después que le dé ese abrazo, mire para acá After you rapidito. give that hug, make your way this way. Look here. Yes. Dios está hablando. My God is speaking, Y nos toca a nosotros individualmente escuchar su voz. and it's up to us to make sure we're listening. Este viernes queremos hacer algo bien lindo en esta iglesia. And this Friday, we want to do something very beautiful. Toda mujer aquí que es madre, levante su mano. Every person who is a mother, every mom, Queremos invitar a todas las madres aquí este we viernes. invite every mother this Friday. Los hombres de esta casa The men of this house, le vamos a celebrar we want to celebrate y you. la vamos a honrar. We want to honor you. El viernes usted va a venir cómoda y bien bonita, On como Friday, siempre. come beautiful, come comfortable, Y todos los hombres and all the men. vamos a estar vestidos con pantalones negros, camisa blanca, Our men are going to be elegantes, with black pants, su with a white corbata. shirt, their tie, bien nice. real cute. Y nosotros le vamos a servir a nuestras madres. And we're going to be serving our mothers. En el 404 In 404, le vamos a tener algo para usted pintar. Vamos a tener un canvas, we're going to have some painting activity, a un canvas, cafecito, coffee, algo que tomar, something to drink, unos snacks. some merienda. Usted la va a pasar fenomenal ahí. You're going to enjoy your time. Y los Phenomenal. hombres nos vamos a encargar de cuidarlas a todas. And our men are going to be in charge of Y catering to atenderlas a you. todas. To cater to you. Ahora los hombres, mírenme para acá ahora. Now, men, let's look this way. Esto no lo podemos hacer 2 o 3 solos. We Necesitamos, si usted es un hombre, We can't do it alone. So if you're a man, necesitamos hablar con usted. we got to speak with Y yo you. necesito que usted se apunte con Pastor Ramón. Pastor Ramón, And I levanta need you la to mano. sign up with Pastor Ramon, who's got a Mírale whiteboard allá. in his hand. Apúntese con él. Sergey. The mothers as well. Ok, las madres que van a estar aquí porque queremos estar preparadas por ustedes. So if you're a Las- mother that plans to be here Friday, sign up with Pastor Ramon so we can prepare accordingly. Y si usted es uno de los hombres, oiga por qué los hombres. And men, listen why. El jueves a las 7, On Thursday at 7, a las 7:30 para que puedan llegar. at 7:30, Los hombres vamos a estar en el 404 preparando eso para las mujeres. we will be in 404 setting it up for Friday. So necesitamos tu ayuda para que nos ayude a preparar eso. So we need your help to help us prepare. Y las madres van a ver el viernes lo que los hombres le vamos a hacer. And our Amén. mothers will come on Friday to see El what we've regalo que le got. vamos a entregar. The gift we've got for you. Amén, amén. Amen. Ok, y el resto siguen con las clases ese día, excepto las mujeres que van a estar con nosotros de ese lado y los hombres, ¿no? The youth and our young adults are going to continue with our classes in 405. Ok. The English class will be canceled for Friday.
Because we're going to be dealing with the mothers. Okay. So, la madre, todo el viernes, ya usted sabe, usted va a estar aquí. Los hombres, vamos a estar aquí a las 7 el viernes. Las madres llegan a las 7:30. So mothers, you guys can arrive here at 7:30, and fathers, you're here, or dads, men, you all are here at Si 7. usted conoce a una mamá, if you know a mother, feel free to invite her. Just let her know that she's coming because we want to bless them as well. Amen. Do you understand? Yes, the youth will be here helping us as well. So if you know a mom, invite her for Friday. We want to bless her as well. Amén. Amen. Ok, nos vamos a despedir con